Comunicación con Diego Zanetti, que él es representante gremial de la Facultad de Bromatología de acá de nuestra ciudad. Buenos días, Diego, ¿cómo estás? Hola Camila, muchísimas gracias por llamar. No, gracias a vos por el tiempo. Contanos cómo recibieron de parte del gremio esta noticia de la consolidación del veto presidencial, si se lo veían venir, era algo que ya veían que podía pasar. Sí, digamos, teníamos la esperanza de que ciertas cuestiones primaran más allá de los antecedentes que existían, pero no éramos del todo, digamos, no confiábamos del todo en un resultado favorable, dado que el mismo patrón de comportamiento de los diputados, fundamentalmente que se dieron vuelta en la ley de financiamiento universitario ahora con el veto, fueron los que dieron los votos también para consolidar el veto de la ley de movilidad jubilatoria. O sea que ya consideramos, digamos, manejando la posibilidad de que este bloque que se armó de voluntades en ese tercio necesario para bloquear cualquier acción del Congreso iba a empezar a activarse. Y lamentablemente se terminó digamos, confirmando esa situación con los votos de esos diputados que se dieron vuelta. Se dieron vuelta en función de que en el proyecto original votaron a favor y ahora votaron en contra, con un rango, digamos, dentro de un mes cambiaron de opinión, vaya a saber bajo qué condición, y que, bueno, eso es lo que nosotros lamentablemente estábamos previendo como posible que se ejecutó. Y en la universidad, lamentablemente, eso repercute negativamente, porque si bien ya teníamos un conflicto, digamos, instalado dentro de lo gremial, este conflicto ahora se está empezando a hacer más amplio y con el involucramiento de otros actores dentro de la vida institucional de las universidades, como en este caso son los estudiantes. Y creo que desde un punto de vista personal creo que es un conflicto innecesario, que no debería haberse llegado a esto, y que lamentablemente creo que no tenemos un panorama favorable de aquí a fin de año, y menos durante el 2025, donde ya está definido en la ley de presupuesto un ajuste en concreto tan o más importante como el de este año. Diego, por ahí para las personas que no están involucradas en la universidad pública o que no tienen a nadie, digamos, de su círculo cercano que estudia en este tipo de instituciones, ¿cómo podés explicarles cómo afecta a, por ejemplo, específicamente la Facultad de Bromatología, que es la que tenemos acá en la ciudad, esta decisión, ¿no?, de no darle el visto bueno a la ley de presupuesto universitario? Para hacer una idea puntual, en 2024 las universidades habían previsto un presupuesto de 5.000 millones de pesos. O sea, las 64 universidades nacionales se elevaron al Ministerio de Educación, hoy Ministerio de Capital Humano, el presupuesto donde detallan en relación de sus funciones sustantivas, que es docencia, investigación y extensión, que se necesitaban 5.000 millones de pesos. Ese presupuesto no se sancionó, el Congreso que entró en un parate por el cambio de gobierno, y el gobierno de Milei utiliza reconduce el presupuesto 2023 para usarlo en los papeles en el 2024. ¿Qué quiere decir eso? Que en el 2023 a nosotros ese funcionamiento nos costó 1.400 millones de pesos. Entonces Milei dice, yo les voy a dar 1.400 millones de pesos, tal lo que dice la ley. El resto no. Nosotros estamos 60 y pico por ciento, casi 70% por debajo de lo necesario. O sea, de 5.000 nos dieron 1.400. Ahí se inicia el conflicto en los primeros meses de este año, y en abril, luego de la primera marcha federal, surge el ajuste de gastos de funcionamiento en el famoso número de 270% que dicen en todos lados, que le dieron un aumento del 270%. Ese aumento, básicamente, es sobre aquellos gastos de funcionamiento que necesitan las universidades nacionales para estar en condiciones y abiertas. Básicamente, pagar la luz, pagar los servicios, pagar el gas, pagar, digamos, determinados insumos básicos,
pero no se soluciona, por ejemplo, los sueldos docentes, los sueldos del personal no docente, los recursos para el sistema de investigación, los distintos artículos que vienen y equipamientos que se necesitan los institutos de investigación. Entonces digamos, ese conflicto se prorroga. Al día de hoy al día de ayer, perdón, con esta ley, la diputada Dania Tabela presenta un proyecto al cual habla de que se ajusta ese presupuesto en función de un nuevo cálculo que es independiente de la ley de presupuesto que no se pudo sancionar. Entonces, con esa ley se solucionaba ese desfase que había entre los 5.000 y los 1.400 del principio de año. Entonces, era una manera de recomponer la situación, pero no arreglarla a futuro, recomponer lo que se había perdido entre septiembre y diciembre de 2023, entre septiembre de 2024 y diciembre de 2023. Entonces nosotros teníamos la esperanza de que eso se sancionó en diputados y en senadores, tomó fuerza de ley, pero el veto lo que hace es anula esa ley y volvemos a la situación anterior, de una mesa paritaria nacional donde se discuten salarios y básicamente hacen una propuesta del 1%, se levantan y se van. O hacen propuestas que no son consideradas oportunas por los gremios o por los distintos actores del frente sindical. Diego, ahora por decreto se había establecido el aumento del 6,8%, esto es así, ¿no? No es un decreto, es una propuesta del Ministerio de Capital Humano que nosotros no tenemos en cuanto a materialización algo concreto. Te cuento las cuestiones. Anteriormente, por ejemplo, en una mesa de discusión paritaria nos ofrecieron el 5. Nosotros dijimos que lamentablemente el 5 no lo podíamos aceptar porque nosotros habíamos perdido el 72. Entonces, cuando viene la liquidación, el recibo viene con un aumento del 7. O sea, se sientan a la mesa, te dicen que te van a dar el 5, vos te vas enojado porque te dan el 5 porque no es lo que vos necesitas, y después te ejecutan el 7 y te dicen, yo te di más de lo que te pedí. Es una manera un tanto, ¿cómo decirlo?, patoteril de manejar la cuestión, y siempre considerándonos a la baja. Lo que nosotros consideramos básicamente que a nosotros nos están intentando, por plantearlo de una manera coloquial, cansar y que este reclamo se vaya agotando en sí mismo para ellos poder seguir ajustando de la manera que quieren y anulando las distintas capacidades del sistema universitario. Yo digo que, te decía hace un ratito, un conflicto innecesario, el hecho de que, por ejemplo, ahora se empiecen a tomar facultades. El actor social de los centros de estudiantes tenían participación activa en las marchas y demás, pero no tenía una acción de este tipo. Y esto se consiguió, lamentablemente, a partir del veto. Yo creo que se están generando conflictos de manera adrede, a propósito, simplemente como para mantener el humor social tensionado y llevar agua para su molino. Pero lamentablemente en el sistema universitario nosotros vamos a empezar a ver situaciones como la renuncia de docentes, la baja de estudiantes. En esta semana también se anunció la disolución del fondo de las becas Progresar. El capital que uno invierte como país en formar un docente o un profesional universitario no es como el armar una casa o armar un edificio, digamos. Después te capitalizás en el terreno que compraste, el edificio que construiste ahí arriba, y tenés un determinado capital. Pero un docente formado en la universidad o que ejerce en la universidad es difícil. Yo te pongo un ejemplo. Un docente de las carreras nuevas que tenemos en la Facultad de Odontología, bioquímica, farmacia, veterinaria, difícilmente la comunidad de Gualeguaychú pueda ofrecer docentes tal cual los requerimientos que esos niveles académicos exigen, ¿sí? Hay docentes de Gualeguaychú dando clases, pero digamos no todos pueden, y no hay. A esos docentes los tenés que traer de afuera. Y esos docentes generalmente los nombrás con una dedicación simple en función de, la disponibilidad de recursos que tiene la universidad. Hoy un docente que venga desde Buenos Aires, o de Rosario, de Santa Fe, a dar clases a Gualeguaychú, por ponerte una referencia, los viáticos son casi equiparables a su sueldo, y los viáticos son cuestiones que se están empezando a tratar de patear para adelante porque no hay dinero para bancar ese viático. Entonces ese docente va a dejar de dar clase, y ese estudiante se va a dejar de tener un docente especialista en un determinado campo de conocimiento porque no le conviene venir a Gualeguaychú a dar clase.
Y eso es algo que se va a empezar a notar. Yo en el transcurso del año, desde el Consejo Directivo, creo que va a haber contado entre 9, 10 o un poco más renuncias. Entonces, al docente que renuncia, ¿cómo lo cubrís? Y lo cubrís en la medida de lo posible con un interinato hasta que conseguís a alguien y tenés que salir a buscar y decir, tenés que venirte a Globechú todos los días, o 2 veces por semana, una vez por semana y estar todo el día en Globechú, y las personas dicen, no me conviene. Entonces, digamos, ¿cómo cubrís ese espacio? Y ese es el de financiamiento, se nota ahí, no en el sueldo magro que nos pagan en sí, sino en el hecho de cómo descapitalizás digamos, el funcionamiento de la universidad a partir de la restricción presupuestaria. Yo creo que va a ser complejo y no me animo a hacer un pronóstico específico de lo que puede llegar a pasar, pero creo que el conflicto llegó como para quedarse de acá a fin de año y veremos cómo arrancamos el año que viene. Bueno, Diego, gracias por tu tiempo. Ahora a las 11 hay una reunión de estudiantes que se han autoconvocado para delinear futuras acciones en defensa de la universidad pública, ¿no? ¿Es así? Exacto. Hoy a las 11 un grupo de estudiantes se han activado después de la cuestión esta. Se han activado, ya han participado de las marchas anteriores, han participado de la asamblea interclaustros. Es un grupo de estudiantes que ha tomado actividad y se ha ido incorporando y se han movilizado bastantes en este último tiempo. Convocan a esta reunión para delinear líneas de acción. Hoy la Universidad Nacional de Entre Ríos está pasando por un momento, digamos, de cierta incertidumbre. Ayer a la tarde Ciencias Económicas cerró sus puertas, hubo asambleas, se plantearon medidas de acción directa en distintas facultades de la universidad, y vamos a ver cómo evoluciona esto. La Asamblea Universitaria, el Consejo Superior, mejor dicho, había emitido un comunicado instando a los diputados a votar, y entonces hay una situación bastante compleja desde el punto de vista de lo que puede llegar a continuar este proceso. Esperamos que sea con una solución lo más pronto posible, y si no, tratando de asistir a los distintos sectores que van a empezar a sentir el peso de este tipo de medidas, fundamentalmente con la cuestión del financiamiento en distintas acciones del campo científico, y ver cómo continuamos. Esperemos, digamos, yo siempre tengo la misma idea de que la universidad tiene una amplísima resiliencia, ha sobrevivido a una cantidad de maltratos y de ajustes. Creo que esto también va a salir. Esperemos que lo podamos concretar de una manera satisfactoria en el corto plazo. Bueno, Diego, muchísimas gracias por tu tiempo. Seguimos en comunicación. Vamos a seguir de cerca lo que pase hoy a las 11 de la mañana. Muchísimas gracias, Camila. Éxito. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí estamos escuchando a Diego Zanetti, que él es responsable gremial, representante acá de la Facultad de Bromatología, y que nos contaba un poquito la situación. Nosotros ahora vamos a una breve pausa.